Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. En el video de hoy aprenderemos sobre 13 señales de que estás tratando con un narcisista. 1. El síndrome del héroe definitivo. A los narcisistas les encanta hablar y, si piensas en ello cuando hablas, todos te prestarán atención. Y si lo dices bien, tu audiencia se lo comerá. Así que no sorprende que los narcisistas sean los mejores narradores, pero sea cual sea la historia que cuente el narcisista, quiero algo. A esto se le llama síndrome del héroe. Siempre se convierten en los héroes de cualquier historia. Podría ser una historia feliz sobre el hallazgo de un perro perdido, o una historia triste sobre una familia enferma. Realmente no me importa. Los narcisistas siempre hacen esto. Tienen el mismo aspecto. Siempre ganadores, nunca equivocados, siempre víctimas cuando sucede algo malo. Así que si conoces a alguien que nunca ha hecho esto, no te dejes engañar por las buenas historias. El malo puede ser el segundo narcisista en decir la verdad. En 1938, un famoso psicólogo llamado Gaymery descubrió la primera escala del narcisismo humano. Primero identificó dos partes principales de la personalidad narcisista. Todo el mundo sabe que la gente es egoísta y explota a los demás. La gente quiere atención. Pero hay algo más. Los narcisistas también son muy sensibles, lo que les impide aceptar las críticas, les hace sentir inútiles y, de hecho, pueden llegar a ser un poco narcisistas. Proviene de una combinación única de miedo y superioridad moral. Por lo tanto, los narcisistas estiran la verdad, enfatizan su importancia, se preocupan por los sentimientos de inferioridad, temen perder su poder y hacen todo lo posible para llamar la atención y evitar las críticas. Es posible que exageren sus logros. Por ejemplo, si un narcisista intenta correr un maratón, mentirá y dirá que lo ganó todo cuando se le presente la oportunidad de sobresalir. Los narcisistas exageran todo lo que necesitan. Tercer lugar, aislamiento de la sociedad. 60 años después del descubrimiento de Murray, dos investigadores descubrieron un problema. Al parecer, su balanza solo funciona para un tipo de narcisista. Murray tenía razón cuando dijo que una personalidad narcisista tiene dos partes principales. Son introvertidos por fuera y tímidos por dentro, pero la brecha se está ampliando. Los psicólogos han reconocido que existen dos tipos de narcisismo. El primero se llama narcisismo manifiesto o grosero. Son gente desagradable. Se podría pensar que los narcisistas egoístas son personas que exageran la verdad y buscan atención, pero el segundo tipo es exactamente lo contrario. Ahora se les llama narcisistas encubiertos o vulnerables, mientras que a sus homólogos les encanta llamar la atención y son vulnerables. Los narcisistas no pueden tolerar esto. De hecho, la mayoría de ellos se esconden de la sociedad y se sienten incómodos con las conexiones sociales porque sienten que todo gira en torno a ellos, y no en el buen sentido. Se sienten incómodos con otras personas porque creen que todos quieren avergonzarlos o criticarlos. El hecho de que alguien no busque atención agresivamente no significa que no sea narcisista. Cuarto, falta de bondad. ¿En qué se diferencian los narcisistas grandiosos y vulnerables? Lo que más destaca es la gente. ¿Has oído hablar de los modelos Big Five o Five Factor? Básicamente, todas las personalidades se pueden dividir en 5 categorías: apertura, escrupulosidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Así que no te preocupes si no sabes lo que significa cada categoría. Mientras analizamos los aspectos más importantes a considerar al utilizar los 5 grandes, algunas investigaciones recientes han identificado qué rasgos distinguen a los narcisistas de otras personas. Entonces, ¿qué crees que descubrieron? Mi primera suposición podría tener que ver con la extroversión. Es cierto que la mayoría de los narcisistas son introvertidos. A los narcisistas severos les encanta ser el centro de atención, pero siempre son moralistas. Pero la mayor diferencia es la amabilidad, no la extroversión. Los narcisistas grandiosos no tienen interés en interactuar con los demás, ofrecen poca ayuda y no les gusta hacer sacrificios. En cambio, son muy competitivos y siempre buscan pelea, por lo que lidiar con un narcisista importante puede dar miedo si no está a cargo. Entonces, si conoces a alguien que siempre es difícil, probablemente sea un narcisista. Número 5.
Neurosis por las nubes. ¿Y qué pasa con los narcisistas vulnerables? No son tan malos y a menudo se esconden, pero son diferentes a su manera. Los narcisistas vulnerables obtienen puntuaciones muy altas en neuroticismo. Esto significa que son emocionalmente inestables, rara vez relajados y propensos al estrés. Es fácil imaginar trabajar en un proyecto con alguien que te encuentra constantemente frustrante, incluso si no lucha contigo en cada paso del camino. La neurosis puede ser igual de frustrante. Sexto, basándose en el trabajo de Murray, tómelo todo personalmente. Otro estudio reciente desarrolló un nuevo cuestionario llamado Escala de Narcisismo Hipersensible. La diferencia es que fue diseñado específicamente para narcisistas vulnerables, porque el narcisismo vulnerable se descubrió mucho más tarde y no recibió el mismo reconocimiento. Incluso ha sido eliminado de varias versiones del DSM, el manual de trastornos mentales utilizado por psicólogos de todo el mundo. Pero esta nueva escala lo cambió todo, haciendo mucho más fácil identificar a los narcisistas vulnerables en la investigación. Y es una de las principales razones por las que se han publicado tantos estudios en la última década. Entonces, ¿cómo se puede evaluar correctamente a un narcisista vulnerable? La forma en que se toman todo personalmente, cada comentario, cada gesto, todo se siente como un ataque personal, aunque no tenga nada que ver con ellos. Este es uno de los principales problemas de la hipersensibilidad y el narcisismo. Haga preguntas como, ¿explica las cosas con frecuencia? Si estás totalmente de acuerdo, es posible que tengas tendencias narcisistas. Control parental es el número 7. Acerquémonos a dos tipos diferentes de narcisismo. ¿Qué sabemos sobre el narcisismo en general? Durante años, los investigadores se han preguntado de dónde viene. Al igual que la psicopatía, sus orígenes son muy misteriosos. Pero un estudio de 2006 logró un gran avance cuando demostró que los narcisistas no solo tienen rasgos de personalidad similares, sino que muchos de ellos provienen de familias similares. Para la mayoría de los narcisistas, el estilo de crianza parece jugar un papel importante en manos de padres verdaderamente controladores. Esto no significa que los padres estrictos automáticamente te vuelvan egoísta, pero existe una correlación bastante significativa. En octavo lugar, a menudo se omiten los nombres. Todos sabemos que un gran narcisista no puede evitar estar orgulloso. Pero cuanto más éxito tienen, peor se ponen las cosas. Los narcisistas son especialmente culpables de perder el nombre. Una mala palabra es un intento de referirse a una persona importante o famosa, que conoces bien pero que en realidad no conoces. Te diste la mano una vez hace 4 años, pero no es así como un narcisista cuenta la historia. Parece que toda celebridad es tu mejor amiga, porque creen que conocer gente famosa significa que eres genial. Sé parte de la clase alta más emocionante. Sin mencionar que mencionar sus nombres te convierte en el centro de atención, y si tu novia no puede dejar de hablar de todas las personas famosas que ha conocido, solo está tratando de alimentar su propio ego. La manipulación egocéntrica de la silla número 9 es algo natural para los narcisistas. Les resulta difícil sentir empatía o interés por alguien que no sea ellos mismos, por lo que no les importa manipular a los demás si quieren algo de ellos. Digamos que tienes la oportunidad, mejor precio que el tuyo. El evaluador parece feliz por fuera, pero está enojado por dentro, y le pide que se vaya un día antes cuando llegue la próxima prueba. Ella lo convence de divertirse así cuando quiera quedarse en casa y estudiar. Oye, no es así. No me importa que estudiar menos pueda afectar mis calificaciones. De hecho, creen esto y quieren obstaculizar su progreso para tomar ventaja. Número 10. Bajo un microscopio normal, a los narcisistas agresivos no les gusta el análisis. Algunos tienen baja autoestima, mientras que otros tienen mucha ansiedad y ninguna. La mayoría responde bien a la observación bajo un microscopio. Los narcisistas grandiosos se notan especialmente cuando los criticas, los lastimas, los insultas, los regañas y guardas rencores que los hacen pensar una y otra vez. Sus egos son como plátanos. Incluso la más mínima crítica los quebrará y lastimará. Si tienes a alguien así en tu vida, es posible que estés tratando con un narcisista. Número 11. Si entras intuitivamente en la mente de un narcisista, descubrirás que nadie tiene más confianza que tú.
Digamos que les hace preguntas difíciles en lugar de sondearlos o pedirles ayuda. Los narcisistas siempre seguirán sus instintos e insistirán en que tienen razón, lo sepas o no. Los narcisistas de nivel 2 creen tanto en sí mismos que ignoran todo lo que les arrojas. 12. ¿Alguna vez has escuchado a un amigo animarte? Dicen, lo merezco todo o estoy listo para triunfar. La autoestima puede ser algo bueno. Por ejemplo, las afirmaciones han ayudado a miles de personas a desarrollar confianza y autorregulación, pero existe una gran diferencia entre lo que te dices a ti mismo y lo que le dices al mundo. Los narcisistas no utilizan la afirmación para desarrollar la autoestima que buscan. Si dices que eres la persona más amable de la sala, esperarán que estés de acuerdo o simplemente pondrán los ojos en blanco en tu dirección. Número 13. Si conoces a alguien que es egocéntrico, no lo entiendas. No importa lo que le hayas señalado a esa persona, ella no se disculpa, no piensa en ello y simplemente dice algo, parecidos a ti, pero dicen que no entienden. Los narcisistas creen que son mucho mejores que el resto de nosotros y que la gente normal no entiende por qué hacen lo que hacen. Por eso muchos narcisistas se identifican con personajes famosos. Considérate rico o poderoso. Todo el mundo lo sabe mejor, como yo, pero buena suerte. Gracias por mirar tranquilamente y suscríbete para obtener más contenido excelente.